Séptimo punto, presentación del conferencista mayor Jorge Mauricio Cardona Angarita, a cargo del secretario académico. El mayor Cardona Angarita es actualmente el jefe de estudios e investigaciones del Centro de Estudios Históricos del Ejército de Colombia y editor en jefe de la editorial Institución Universitaria CEDOC, oficial de Caballería del Ejército de Colombia, doctor cum laude en Ciencias Sociales y Humanas de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Historia de la misma universidad, especialista en Administración de los Recursos Militares para la Seguridad Nacional, con estancia doctoral en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica de Chile, pasante del Acuerdo Marco Colombia-Chile para la educación de la doctrina acorazada en Santiago de Chile 2014. Cuenta con entrenamiento en el ARC Buque Escuela Gloria Crucero 2000. Octavo, conferencia titulada El soldado desconocido en la batalla de Boyacá, a cargo del académico correspondiente, mayor Jorge Mauricio Cardona Angarita. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los señores académicos. No los había saludado al comienzo. Aprovecho esta oportunidad para saludarlos. Quiero agradecer a la mesa directiva de la Academia y a los señores académicos por honrarme con el discurso de orden con motivo de la batalla de Boyacá. Me antecedieron en los años anteriores en este discurso los doctores Luis Horacio López Domínguez, el doctor Ricardo Esquivel Triana, Armando Martínez Garnica, Efraín Sánchez, el padre Fernán González, Adelaida Sordiz y tal vez en el pasado importantes militares como Roberto Ibáñez Sánchez, Álvaro Valencia Tovar, Gabriel Puyana García, Jaime Durán Pombo, José Jaime Rodríguez y Gentil Almario, entre otros, y en consecuencia, la trascendental designación como ponente en esta sesión conmemorativa me obliga a no ser inferior a este gran reto. Hoy conmemoramos 202 años de la hazaña de los patriotas dirigidos por el general Simón Bolívar en el campo de Boyacá, campo de batalla que presenció el encuentro del ejército español integrado por 2.850 hombres contra 2.670 hombres del ejército libertador, integrado por neogranadinos, ingleses, indígenas, negros y venezolanos, quienes unidos en una sola causa pelearon por el espíritu de la América libre. Ese 7 de agosto de 1819 y 13 días pasados del encuentro en el Pantano de Vargas, los españoles comandados por el coronel José María Barreiro no vieron la victoria por la decidida acción de los soldados patriotas dirigidos en la vanguardia y retaguardia por los generales Santander y Anzoátegui respectivamente. Conmemorar esta fecha es no solo hacer memoria a estos hechos ocurridos en 1819, es hacer memoria a las campañas militares, batallas, combates, sitios y encuentros, y también a los hombres y mujeres que iniciaron el proceso de independencia del Imperio Español en 1810. Patriotas como Antonio Nariño y Camilo Torres intentaron derrotar los ejércitos españoles que se encontraban en la República naciente llamada Provincias de la Nueva Granada y Estado Soberano de Cundinamarca, y para ello prepararon ejércitos de neogranadinos donde participaron próceres que permanecen aún en nuestro imaginario. Campañas como la del Sur, Admirable y el Bajo Magdalena, acompañadas de otras acciones heroicas, se realizaron en todo el territorio de las provincias de la Nueva Granada y Venezuela, donde centenares de neogranadinos dieron sus vidas en batallas como Bajo Palacé en 1811, de Cúcuta y Bárbula en 1813, Alto Palacé, Calibío, San Mateo, Juanambú y Tacines en 1814, Río Palo, Cachirí, Chire y el asedio de Cartagena en 1815, Cuchilla del Tambo, Mata de Miel, Guachiría y La Plata en 1816 y Tocaría, Pore, Tame y Chile en 1817. Pero tampoco podemos olvidar los esfuerzos paralelos a las anteriores batallas realizados por neogranadinos independientes como los hermanos Almeida en Tensa, Chocontá y Zapatoca, los de Socorro, Tunja, Aguada, Oiba, Guadalupe, Charalá, Coromoro y El Hatillo, entre otros. Para esta ponencia se trazó como pregunta de investigación: ¿quién era el soldado desconocido que luchó en la batalla de Boyacá? Y para responder a esta pregunta, la investigación se realizó mediante el método inductivo, revisando las fuentes primarias y secundarias, que en una etapa de sustanciación de crítica documental permitió llegar a unas conclusiones generales sobre el desempeño del soldado desconocido, no solo en la batalla de Boyacá, sino también en la guerra de independencia. El objetivo de esta investigación tiene como propósito observar el soldado desconocido a la luz de todos los que intervinieron en la campaña libertadora, abstrayendo e interpretando de la mejor manera las fuentes primarias y secundarias con el fin de presentar su participación en la campaña libertadora que concluiría en la batalla de Boyacá.
Para entender la participación del soldado desconocido en la batalla de Boyacá, no solo se debe estudiar los textos que hacen referencia a ella de manera independiente, sino que también hay que entender el proceso total desde finales del siglo XVIII y los años primeros del siglo XIX. Dentro del balance historiográfico sobre la configuración de los ejércitos y aplicación de la estrategia y la táctica en vísperas de la independencia y la posterior creación de las juntas de gobierno, encontramos a muchos autores que voy a omitir leerlos debido al corto tiempo de la ponencia. Todos estos autores, a excepción de Cute, Marchena y Thibault, hacen referencia a la guerra civil entre centralistas y federalistas y las diferentes batallas de las campañas militares entre 1810 y 1819, haciendo una interpretación de las fuentes primarias de manera acertada, explicando narrativamente cómo fue el hecho de armas dentro del contexto político, económico y social. En el caso de Cute, Marchena y Thibault, sus trabajos profundizan sobre la composición social tanto de los ejércitos del rey como de las milicias disciplinadas e indisciplinadas de la Nueva Granada. En el caso de los historiadores militares, sus previos conocimientos del arte de la guerra y las ciencias militares permiten tener un detallado acercamiento a las tácticas y estrategias que se emplearon en el hecho de armas. A los autores que hacen referencia a la batalla de Boyacá se les realizó el respectivo análisis crítico con varias fuentes primarias, entre las cuales destacamos las reales ordenanzas de su majestad Carlos III, las memorias de O'Leary, el archivo general de José Antonio Páez, Henri Antoine de Jomini, Carl von Clausewitz, Antoine Hippolyte Guibert, Sun Tzu, los diarios de campaña, libros de órdenes y reglamentos militares de Francisco de Paula Santander, Santander y los ejércitos patriotas, Santander y los ejércitos patriotas de 1811 a 1819, los documentos del Instituto Colombiano de Cultura sobre la Revolución del 20 de julio de 1810, las memorias del general Santander, los documentos para la historia de la vida pública del Libertador de José Félix Blanco, Santander y los ejércitos patriotas de la Biblioteca de la Presidencia de la República, cuyo editor fue el doctor Luis Horacio López Domínguez, las memorias de un abanderado de José María Espinosa, la reseña biográfica del general general Manuel de Servies de Vicente Restrepo, José María Obando, la campaña de invasión del teniente general don Pablo Murillo, el correo del Orinoco, la iconografía de José María Espinosa, de Darmet y Pedro Castillo, entre otros. En este sentido, lo que se propone en este balance historiográfico y las fuentes primarias de quienes presenciaron la batalla es conocer en detalle al soldado patriota que no solo participó en la batalla de Boyacá, sino en las anteriores batallas de la independencia. Para esta investigación traigo una parte del coronel Fernando Falcón, quien hoy nos acompaña desde Venezuela, quien en la conferencia anual Hilford Tool de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela con motivo de la batalla de Boyacá ratificaba la teoría de la guerra empleada en las guerras de independencia. Abro comillas, desde una óptica netamente militar, las lecturas en boga durante el periodo 1770 a 1830 que ocupa nuestro interés pertenecen al movimiento militar de transformación en el arte de la guerra a consecuencia de las victorias de Federico II. En efecto, se tiene evidencia de las lecturas militares tanto de Bolívar como Sucre, Mariño y otros próceres en la línea innovadora que partiendo del método experimental de Raimundo Montecuccoli conecta directamente con Federico II a través de Maurice de Saxe y por esa vía a Lloyd y Guibert. Es decir, la escuela renovadora que sería la base de la táctica de los ejércitos de la revolución en las guerras llevadas a cabo por Napoleón y de las acciones militares de la guerra de independencia en América. Aún así, aunque se perciba un cierto anacronismo, los historiadores pueden emplear ciertas categorías de análisis para dar cuenta de un hecho en armas, y con el más debido respeto a mis colegas, para esta investigación empleé Antoine de Jomini. Para Jomini, el arte de la guerra se componía en aquel entonces de la estrategia, de la gran táctica, la logística, la táctica de detalle, el arte del ingeniero y del artillero. La guerra para Jomini era necesaria para alcanzar un objetivo, ya fuera para reivindicar derechos o para defenderlos, para satisfacer grandes intereses públicos como los de comercio, la industria y todo lo referente a la prosperidad de las naciones y ayudar a los pueblos vecinos cuya existencia es necesaria para la seguridad del Estado, el mantenimiento del equilibrio político, entre otros, decía Jomini. Una campaña militar a comienzos del siglo XIX significaba ejecutar una serie de actividades operacionales y logísticas para lograr cumplir un objetivo estratégico dentro de un tiempo y espacio determinado. La estrategia es la forma como se debe desarrollar esta campaña militar, teniendo en cuenta aspectos macros o generales como la naturaleza de la guerra, qué se va a hacer,
el estudio detenido del teatro de sus empresas y la elección de la base de operaciones más conveniente según sus fronteras y las de sus aliados. El enfrentamiento del ejército con el enemigo se denomina batalla. En esta pueden suceder muchos combates en diferentes puntos o pueden suceder en un solo punto. Lo importante es lograr el objetivo, sobrepasarlo y adoptar un segundo objetivo, el cual deberá ser más importante todavía para lograr cumplir con el objetivo estratégico de la campaña militar. En esta campaña se deben tener en cuenta apoyos intermedios, reservas estratégicas, obras de construcción de ingeniería militar y la logística. La actuación de las tropas en la batalla y en los combates se le denomina la táctica. Se podría decir que la táctica es el combate y que la estrategia es toda la guerra antes y después del combate, con excepción de los sitios. Pero además de las tácticas regulares, también se debe conceptualizar las tácticas irregulares empleadas por los ejércitos patriotas. Entre 1816 y 1818 se realizó una serie de batallas y combates en los llanos del Casanare y del Apure, en los cuales las facciones, las mutas y las mesnadas van a jugar un papel relevante, especialmente en el uso de una caballería montada por jinetes avesados en la caza y el manejo de las lanzas. Es gracias a los jefes carismáticos que se agrupaban los jinetes locales, y estos se definen por un modo de vida, una forma de combatir y una furia particular en las cargas heredadas de la vida seminómada de pastores, pero realzadas por el conflicto. Según John Potter Hamilton, en sus viajes por el interior de las provincias de Colombia, describe al jinete local como una raza guerrera miembro de un pueblo y de una muta de caza de consistencia impermanente, que es astuto para ganarle la velocidad y atrapar los animales. Estas habilidades, junto con el manejo de la lanza, sería lo que les daría el valor agregado a las múltiples victorias de los patriotas en los llanos. Por último, para conceptualizar al soldado desconocido, utilizando nociones y conceptos de autores como Walter Benjamin y Theodor Adorno, se buscó levantar, o si se quiere, rescatar las historias de estos soldados que desde antes de haber empezado sus combates ya estaban destinados a sufrir algún tipo de pérdida o sufrimiento. Desarrollo de la investigación. En 1819, Simón Bolívar, en calidad de jefe supremo de los ejércitos de Venezuela y la Nueva Granada, convocó una asamblea en la ciudad de Angostura en el que se tomó la decisión de impulsar el proyecto de unidad americana bajo un solo gobierno confederado de nombre República de Colombia, que incluía a los territorios de la Capitanía de Venezuela y de la Nueva Granada. Siendo la Nueva Granada el lugar en donde se concentraba la menor cantidad de tropas realistas, el libertador Simón Bolívar dirigió el esfuerzo bélico de la campaña libertadora hacia este lugar. Teniendo este planteamiento estratégico, Bolívar emprendió una ardua marcha desde los llanos orientales hasta alcanzar la provincia de Tunja, aproximándose por la vía del páramo de Pisba, donde se enfrentaría a las tropas españolas en la batalla de Boyacá. Para reconstruir los hechos de la batalla de Boyacá, la investigación se basó en las fuentes primarias de la época, de las cuales contamos con el parte de batalla dado en Ventaquemada a 8 de agosto de 1819 por el Ejército Patriota, el informe del general Carlos Sublet y otras fuentes como las presentadas aquí en la ayuda. Entre ellas, la batalla de Boyacá en sus testimonios documentales, la campaña libertadora de la Nueva Granada de mi general Roberto Ibáñez Sánchez, de Camilo Raño y de Ulises Rojas. El ejército libertador estaba bajo el mando del general Simón Antonio de la Santísima Trinidad de Bolívar y Palacios, cuyo jefe de Estado Mayor era el general Carlos Sublet, y las tropas estaban organizadas en una vanguardia y una retaguardia dirigida por sus respectivos comandantes, guías de vanguardia. En la vanguardia se encontraba el general Francisco de Paula Santander, cuyo jefe de Estado Mayor era el coronel Pedro Fortul. La vanguardia se encontraba formada por guías de vanguardia, cuyo comandante era el capitán Antonio Durán, con 100 hombres. El batallón Cazadores de la Nueva Granada, cuyo comandante era el teniente coronel Joaquín París, con 350 soldados. El batallón primero de línea de la Nueva Granada, cuyo comandante era el teniente coronel Antonio Bando, con 550 hombres. Al mando de la retaguardia, el general José Antonio Anzuategui, cuyo jefe de Estado Mayor era el coronel José María Córdoba y Muñoz, y esta retaguardia se encontraba conformada por el escuadrón de lanceros primero del Llano Arriba, cuyo comandante era el teniente coronel Juan José Rondón, con 100 hombres, un escuadrón de lanceros del segundo de Llano Arriba, cuyo comandante era el teniente coronel Leonardo Infante, un batallón de infantería rifles, cuyo comandante era el teniente coronel Arturo Sández, con 250 hombres, un batallón de infantería Barcelona, cuyo comandante era el coronel Ambrosio, con 250 hombres de infantería, un batallón de infantería Bravo de Páez, cuyo comandante era el coronel Cruz Carrillo, la Legión Británica, cuyo comandante era el sargento mayor John McIntosh, con 100 hombres, el escuadrón guías de retaguardia, con su comandante el teniente coronel Hermenegildo Mujica, el escuadrón de dragones, cuyo comandante era el capitán Julián Mellado, con 100 hombres,
el batallón de milicias de voluntarios de Tunja, cuyo comandante era José Gabriel Lugo, y el batallón milicias voluntarios del Socorro, cuyo comandante era el sargento mayor Félix Soler, con 300 hombres. Asimismo, el uniforme de nuestros soldados de los batallones cazadores, primero de línea, Barcelona y Bravo de Páez, estaba conformado por un chacó de piel con cordones y pluma, chaquetilla de paño rojo con botones e hilos plateados, cuello y puños azul, camisa blanca, pañuelo negro para el cuello, pantalón azul de lino, botas negras de cuero con espolines, polainas de cuero, cinturón universal con bandoleras de color blanco y morral de cuero con frazada. Su fusil era un mosquete o Springfield o en algunos casos fusil Brown Bess. El uniforme del batallón rifles conformado por extranjeros y criollos consistía en chacó, morrión de piel con un escudo al frente y adornado con una pluma de forma cilíndrica. La casaca era verde oliva, cuello negro, bordes blancos en cuello y puños negros con botones plateados, pantalón de lino verde olivo, botas de cuero, morral de cuero y un rifle de ánima estriada. Los lanceros, fuerza élite formada en los llanos orientales, vestía un sombrero de paja, camisa blanca de manga de 3/4, pantalón blanco gris a media pierna, alpargatas y la lanza de cubarro de 3 metros. El ejército realista se encontraba organizado también por tres secciones al mando del coronel José María Barreiro Manjón. Ahora, la organización de todas estas unidades estaba de acuerdo a las reales ordenanzas de Carlos III, ocupando un espacio para lo cual en este ejercicio desarrollé el parte de batalla de la siguiente manera. A la madrugada del 7 de agosto de 1819, el ejército realista al mando del coronel José María Barreiro comenzó su desplazamiento desde el municipio de Motavita hacia la ciudad de Santa Fe siguiendo el camino real. En este lugar, cerca del puente Boyacá, se encontraban los ejércitos organizados de la siguiente manera. Por este lado, por como están viendo las figuras de color rojo, eran los batallones de abajo hacia arriba. Batallón Cazadores de los Cuerpos, Compañía Batallón Tambo, Batallón de Infantería Primero del Rey, Capitán Manuel Martínez Aparicio, que es uno de los declarantes en los documentos que encontramos en fuentes primarias, estaba lejos de donde fue la batalla de las Vanguardias, Batallón de Infantería Segunda de Numancia, el teniente coronel Juan Loño, que fue el otro que declaró allá, que fue uno de los que logró declarar después de la batalla, el batallón tercero en Numancia, la artillería realista. José María Barreiro se encontraba con la artillería y el regimiento de dragones, que son los que van a huir. Y a este lado encontramos la vanguardia del Ejército Libertador, aquí con el guía de vanguardia, como lo describí anteriormente, el capitán general Simón Bolívar, venía acompañado de su general Francisco de Paula Santander, el batallón Cazadores de la Nueva Granada, como lo describí anteriormente, el batallón rifle, primero de línea de la Nueva Granada, el escuadrón de lanceros. La distancia entre de esos 500 hombres era de 175 metros, distancia de acuerdo a la banda de guerra que iban marchando a un paso de 112 pasos por minuto, valga la redundancia. El siguiente era el escuadrón de lanceros de Llano Arrido, ya aquí ya empieza la retaguardia del general Anzuategui, con la caballería adelante como reconocimiento. Le seguía el general de brigada José Antonio Anzuategui, luego el batallón de infantería rifles, luego le seguía el batallón milicias de voluntarios de Tunja, el batallón milicias voluntarios del Socorro. Entonces, como pueden ver, bueno, aquí estaban el batallón, esta era la antigua vía, esta es la nueva, a la que atravesaron el campo de batalla, el batallón de infantería Barcelona, el batallón de infantería Bravo de Páez, la Legión Británica y el guía de retaguardia. En este lugar, esta era la disposición de las tropas a las 2 de la tarde. Aquí en este lugar, Simón Bolívar mandó una descubierta aquí con el batallón Cazadores de los Cuerpos para ver si estaban allí. En la estrategia que utilizó el coronel Barreiro, mandó a este batallón Cazadores para que verificara en la parte alta y pudiera darle la seguridad a las tropas que pudieran continuar por este camino hasta llegar hasta el puente Boyacá, que se encuentra aquí en este punto. Al ver la
la organización de las unidades, el polígono en el cual se desarrolló toda la batalla, vamos a observar que la batalla se desarrolló en este gran polígono. La vanguardia tuvo su combate aquí y la retaguardia en este polígono de la parte de atrás. Hoy en día aquí está el monumento a la Legión Británica y aquí está el puente de Boyacá. Desarrollada esta batalla, a las 2 de la tarde cuando se inició, vamos a observar la batalla de Boyacá de las Vanguardias. En la batalla de Boyacá de las Vanguardias, sencillamente, cuando a las 14 horas Bolívar mandó a su descubierta a verificar si estaba en la parte alta las tropas de Barreiro que venían desplazándose desde Motavita, se inició el combate a las 14:30, el batallón Cazadores bajaron, seguidos por el batallón Cazadores y el batallón Primero de Línea, bajaron por todo este lugar donde era el antiguo camino y en el puente Boyacá pasaron el paso y se enfrentaron a este lado los españoles y a este lado el batallón Cazadores de la Nueva Granada y el batallón de Infantería Primero de Línea al mando del general Francisco de Paula Santander. Y el escuadrón Guías de Retaguardia, como no pudo pasar, empezó a buscar una posición, se fue por este lado, atravesó el lugar por el molino, subió por este lado y envolvió la unidad. A las 16 horas capturó todo el espacio, todas las unidades que se encontraban en el puente. En el área de las retaguardias, la situación fue diferente. En el área de retaguardias, el combate se desarrolló en esta parte alta, en este polígono. Y en este polígono el batallón Primero del Rey, al ver que se inició el combate, fue a apoyar en la casa de Teja, fue a apoyar al batallón Cazadores, pero al ver que el batallón Rifles que venía aquí en la parte alta empezó a bajar rápidamente, a las 14:40 ya el batallón Rifles estaba envolviendo al batallón Primero del Rey y el batallón Primero del Rey lo que tuvo que hacer fue replegarse para poder huir porque ya el batallón Cazadores lo había partido en dos y no le dejaba hacer la maniobra. De esta manera el batallón Primero del Rey tuvo que enfrentar al batallón Rifles durante toda la tarde. El batallón de Infantería Segunda en Numancia que seguía al batallón del Rey y el batallón Tercero en Numancia que estaba detrás, más la artillería realista que estaba detrás, no alcanzó a armar la artillería porque todos venían en marcha administrativa, no tenían la bayoneta calada ni mucho menos cargados los fusiles. Todos los soldados venían marchando, todos los 2000 soldados venían en posición de marcha administrativa. La artillería realista fue embestida por el batallón, por los escuadrones de caballería y el regimiento de dragones que venía de últimas. Al no observar esta cañada que estaba aquí, los lanceros le bajaron por este lado, por el flanco izquierdo de ellos y los sorprendieron y los regimientos de dragones sin presentar pelea huyeron. El batallón Barcelona que estaba en esta parte, el batallón de infantería Barcelona que estaba detrás del Rifles, empezó a bajar y a envolver las unidades en pleno combate del segundo de Sumancia y el tercero del Rey. El Bravo de Páez también hizo lo mismo, bajó para envolver todas las unidades y la Legión Británica empezó a bajar para lograr envolver las unidades y decidir la batalla. El guía de vanguardia, que era de caballería, bajó por la cañada con el escuadrón Lanceros del Llano Arriba y el segundo de Lanceros del Llano Arriba y destruyeron la artillería como los granaderos. El batallón de milicias de Tunja y el batallón de milicias del Socorro lo que hicieron fue apoyar las vanguardias del ejército libertador. De esta manera, a las 16 horas se terminó la batalla y tras un arduo enfrentamiento que duró aproximadamente entre 2 y 3 horas, el ejército libertador envolvió y derrotó a las tropas realistas en un combate que determinó el futuro de una nación, mas no dejó tras de sí el número de bajas esperadas para una batalla de tal relevancia. Aún así, Bolívar aplicó magistralmente no solo la táctica napoleónica, la cual se basaba en derrotar y aniquilar a las fuerzas enemigas para poder facilitar la toma de los puntos estratégicos y de interés de la campaña, como posteriormente haría al llegar a Santa Fe y tomarla sin encontrar resistencia alguna. Mediante la localización de los enfrentamientos de la vanguardia y la retaguardia de ambos ejércitos en el sitio histórico, logró establecerse un área de unos 433 metros cuadrados, la cual se determina como el área de mayor enfrentamientos de los ejércitos asociados a la batalla del puente de Boyacá.
El soldado desconocido. En esta acción militar siempre se ha oído hablar de los generales Bolívar, Anzoátegui y Santander, como también de la valerosa e incorruptible acción de Pedro Pascasio Martínez, y en el día de hoy, en esta ponencia, escuchamos hablar de los jefes de Estado Mayor y los comandantes de batallón. A la luz de las memorias del general Daniel Florence O'Leary, del capitán Richard Bowell, oficial de la Legión Británica, y del coronel John Potter Hamilton, con la información de los autores referenciados con anterioridad, se pudo abstraer la información de quién fue el soldado patriota. La base fundamental de este ejército fue el soldado llanero, que tenía también raíces indígenas, como lo podemos observar en el soldado Inocencio Chencá, indígena sicuani o guajibo, quien alcanzó el rango de sargento y murió en la batalla del Pantano de Vargas. En los siglos XVII y XVIII, la región de la Orinoquía fue encargada a órdenes religiosas jesuitas, franciscanas, agustinianas y dominicas, que redujeron y adoctrinaron a los indígenas mediante la fundación de pueblos, el estudio de las lenguas, formación de vocabularios y la traducción de catecismos. A finales del siglo XVIII entraron a los llanos los colonos libres y mestizos, lo cual provocó enfrentamientos entre los indígenas sicuani y los colonos, ocasionando el desplazamiento de los indígenas hacia más adentro de los llanos y la consolidación de los blancos y mestizos en esta región, que vendrían siendo las bases de la sociedad llanera. En el siglo XVIII, en la época de independencia, el llano se convirtió en una especie de retaguardia para las tropas patriotas que venían en repliegue debido a la reconquista española de 1816, y por coacción los indígenas fueron involucrados en el proceso independentista. Los llanos orientales eran feraces, despoblados y bravíos, y los indígenas sucuani se encontraban adaptadas a estas condiciones, tal como se podría apreciar en las acuarelas de Manuel María Paz, elaboradas en 1853 durante la Comisión Corográfica. Antes de llegar a los llanos orientales en 1816, el soldado patriota era descrito por el coronel Roerga Servies como un hombre bajo de moral debido a las batallas enfrentadas al ejército de Pablo Morillo. Abro comillas. La desnudez y miseria que he encontrado reducido este ejército es inexplicable, y Usía puede suponérsela después de una derrota como la de Cachirí, antes de la cual hacía por lo menos 6 meses que no recibía vestuarios. Hay soldados que sin chaqueta ni camisa se cubren solo con la frazada, espectáculo que no puede mirar con indiferencia a un jefe sensible, amante de la disciplina casi imposible de establecerse entre soldados desnudos y a quienes se les falte con lo más preciso para la subsistencia. Luego de la reorganización del ejército entre 1817 y 1819, con la infantería y la caballería, el soldado llanero se integró a unidades extranjeras como el batallón Rifles, como lo describe O'Leary. Obra de 300 ingleses acompañaron al presidente Bolívar desde Angostura hasta San Juan, donde se aumentó este batallón extranjero con la incorporación de muchos de sus paisanos que se habían alistado en los batallones criollos. Como se describió anteriormente, las tropas se dividían en infantería y caballería, pero entre las unidades, esta implicaba la artillería y los zapadores y la logística. Aún así, las diferencias entre soldados a caballo y a pie eran evidentes. Abro comillas. El llanero, hombre de a caballo, mira con marcado desprecio al soldado de a pie, y este sentimiento se aumenta y cobra las proporciones de absoluto disgusto cuando se ve obligado a sostener al peón por su camarada, con sus fatigas y trabajo personal para vengarse. El ganado que destinaba para la infantería era generalmente el de peor calidad, y el infeliz infante tenía que contentarse por toda ración con 2 libras de miserable carne, cierro comillas, decía O'Leary. Conformados y organizados los ejércitos de vanguardia y retaguardia en mayo de 1819, se decidió marchar hacia Santa Fe. En esta campaña militar libertadora se dieron 3 escenarios en los cuales podemos observar el soldado patriota: el de los llanos orientales antes de la llegada del invierno, el de los mismos llanos orientales con la llegada del invierno y el del cruce del páramo de Pisba. En el primer escenario, y siguiendo las líneas de O'Leary, los soldados patriotas sufrieron las inclemencias de un llano de verano muy difícil de sortear. Abro comillas. No había pan ni cosa que lo sustituyese a ningún precio, ni sal sin la cual la carne no solo era insípida, sino insalubre para el recluta indígena. Si este alimento diario era poco apetitoso para el soldado criollo, era lo menos y con sobra razón para el oficial británico, quien sin embargo soportaba con la más laudable resignación estas penalidades. Muy difícil es dar idea cabal de los padecimientos del ejército en sus marchas por aquellas llanuras abrasadas por los rayos de un sol de fuego, que ni una nube vela desde la mañana hasta la tarde, agobiadas por el calor, sin un arbusto siquiera que les diera sombra durante la jornada, ni una gota de agua que refrescara sus labios,
y hora tras hora, engañadas por las ilusiones ópticas tan frecuentes de aquellos parajes, las tropas llegaban tarde al vivac, donde les esperaba una escasa ración de carne flaca y sin sal. Pilar Moreno de Ángel, al realizar su investigación sobre José María Córdoba, nos permitió conocer de las inclemencias de esta región y su relación con el soldado patriota. La llanura inmensa como el mar forjó a estos soldados. Esta región que durante la colonia había defendido al imperio había sido visitado por el barón de Humboldt, los jesuitas, los franciscanos, los capuchinos, los indígenas caribes y los esclavos que huían de las plantaciones. Una región en la que en épocas de lluvia los ríos se desbordaban cubriendo toda la sabana y el ganado era llevado a los sitios altos de las llanuras y en las noches se encendían hogueras para ahuyentar los animales salvajes. Durante la sequía el sol calentaba, la tierra se tornaba árida y se agrietaba, los caños se secaban y si los llaneros no encontraban un morichal podían morir de sed. Esta región hizo al llanero una persona independiente, arisca, fuerte y salvaje. Le agudizó los sentidos, cazó tigres y se enfrentó a cuchillo con los caimanes. Aprendió a domar potros salvajes con la ayuda de su rejo y sus caballos no necesitaron herraduras ni sillas. Andaba descalzo, usaba una camisa de lienzo vasto, un pantalón que le llegaba a la rodilla y un enorme sombrero de paja. Su alimentación consistía en pedazos de carne fresca o salada, asada en palo sobre fuego abierto, acompañada de plátano yuca. Los peligros de los llanos tuvieron que hacer a los indígenas y llaneros valientes y aguerridos capaces de luchar con su lanza en el caballo. Allí dormía al aire libre, expuestas a la intemperie de un clima insalubre, empero ni una queja se oía a aquel valeroso y abnegado ejército, a quien animaba el ejemplo y la constancia del general en jefe, exponía Oliari. En las memorias del capitán Bauer también se describía las penurias de este soldado patriota al indicar el camino de los patriotas por los deltas de los ríos. Es un ancho arenal, cubierto de una raquítica planta espinosa. Los peatones avanzaban con dificultad, sobre todo los que carecen de calzado, y eran muchos en el ejército patriota. La falta de agua en verano, estas incultas llaneras obliga a menudo a los jinetes a dejar sus cabalgaduras y a llevar las sillas hasta encontrar otra montura. Cierro comillas. Mantener disciplinadas estas tropas a pesar de contar con reglamentos era muy difícil, debido a las arduas marchas de los soldados a través de la inmensidad de los llanos orientales. La toma del agua fue aún más difícil de controlar, según el capitán Bauer les ponía en sus memorias. Abro comillas. Es por extremo difícil en tal ocasión hacer que se observe la disciplina militar, porque todos se salen de las filas y se precipitan adelante con esa mirada salvaje que es uno de los signos característicos de la sed. El agua en general bebíamos entonces era de color verdoso, llena de insectos y a veces conteniendo cuerpos de caballos y otros varios animales. Añádese a esto que los toros y los mulos que acompañaban al ejército se echaban al estanque al mismo tiempo que los soldados y cuando se calma su sed se tumban y se revuelcan allí. Cierro comillas. En el segundo escenario, entrando el mes de mayo, cuando se inició la campaña libertadora, las lluvias hicieron que este soldado desconocido por la historia padeciera otras penurias en los llanos orientales. Cuenta Oliari que, abro comilla, las lluvias llegaron y los riachuelos se convirtieron en ríos. Para pasarlos se construían botes de cuero con el fin de evitar que la humedad dañara el parque y para trasladar la parte de tropa que no sabía nadar. Marcharon con el agua a la cintura por muchos días, acampando al raso en los sitios o lugares que el agua no había alcanzado a cubrir. Por todo abrigo llevaba el soldado una miserable frazada, pero ni aún de ella se servía para cubrirse. Tanto era su empeño de proteger el fusil y sus municiones. Cierro comillas. Las marchas en la lluvia no dan tregua. Es imposible dar una idea exacta de las fatigas que las tropas tuvieron que sufrir durante el viaje. Hasta entonces se tuvo por artículo de fe que la misma tropa montada, la caballería, intentaría inútilmente atravesar aquellos inundados llanos en esta época del año. Diremos solamente que la infantería veíase obligada a marchar diariamente varias horas seguidas, con el agua hasta la cintura, y que experimentaba un verdadero transporte de alegría cuando descubría un terreno seco donde pudiese descansar por la noche de las fatigas de la jornada, exponía el capitán Bauer. Alejados de la incertidumbre de la batalla y en estas marchas, al toque de los tambores y redoblantes, los soldados pensaban en otras penalidades. Al pasar los ríos, muchos soldados fueron cruelmente mordidos en las piernas y los muslos por un pececillo llamado Caribe. Lo cierto es que un llanero los teme tanto o más que un caimán. Siempre que cortaban el camino, caletas, caños, morichales, ríos o brazos del río que no tenían vado, construíanse balsas con una madera ligera que se encontraba en casi toda la extensión de los llanos y también se hacía de piel de toro. En estas balsas atadas juntas y escoltadas por excelentes nadadores se transportaban los bagajes. Llegados a Tama en junio de 1819, los soldados pudieron ser atendidos por el ejército de vanguardia.
A la ración ordinaria de carne pudo aquí añadirse un poco de sal y algunos plátanos. Nada más necesitaba el soldado para olvidar sus penas y para concebir halagüeñas esperanzas de éxito en la campaña que había comenzado bajo auspicios tan funestos, decía O'Leary. Hasta este momento, el soldado de la retaguardia del Ejército Libertador había caminado desde Mantecal hasta Tame más de 400 kilómetros, sorteando toda clase de dificultades y se preparaba para subir los Andes. En este sentido, el tercer escenario, el más difícil y cruento, fue el ascenso del páramo de Pisba y su llegada al altiplano cundiboyacense, donde el soldado libraría las batallas de Topa de Gámeza, Pantano de Vargas y Puente Boyacá. Los llaneros contemplaban con asombro y espanto las estupendas alturas y se admiraban de que existiese un país tan diferente al suyo. A medida que subían a cada montaña que trepaban y crecía más y más su sorpresa, porque lo que habían tenido por última cima no era sino el principio de otra y otras más elevadas, desde cuyas cumbres divisaban todavía montes cuyos picos parecían perderse entre las brumas etéreas del firmamento. Hombres acostumbrados a sus pampas, a atravesar ríos torrentosos, a domar caballos salvajes y a vencer cuerpo a cuerpo al toro bravío, al cocodrilo y al tigre, se arredraban ahora ante el aspecto de esta naturaleza extraña. Las acémilas que conducían las municiones y armas caían bajo el peso de su carga. Pocos caballos sobrevivieron a los 5 días de marcha y los que quedaban muertos de la división delantera obstruían el camino y aumentaban las dificultades de la retaguardia. Llovía de día y de noche incesantemente, y el frío aumentaba en proporción del ascenso. El agua fría que no estaban acostumbradas las tropas produjo en ellas la diarrea, concluía O'Leary en sus memorias. A medida que subían la cordillera, las lluvias eran más fuertes y las pequeñas quebradas se convertían en grandes torrentes de agua y ni las Juanas se salvaban de estas penurias. Pero el sueño de libertad, el sueño de lograr una nueva república apoyados por sus comandantes, le daban las fuerzas y la moral necesaria a este soldado patriota para vencer los obstáculos. A medida que nos acercábamos a las cordilleras, se desplegaba el panorama con sublimidad y grandeza indescriptibles. Al seguir avanzando, el frío se hacía penetrante y los ríos henchidos por las copiosas lluvias se precipitaban de las montañas con tal furia que 2 soldados fueron arrastrados y perecieron ahogados. Pronto fue necesario que la caballería se encargase de llevar las armas y el equipo de los infantes, y estos tuvieron que formar 2 líneas, agarrándose fuertemente de la mano cada 3 soldados, porque el ímpetu de los torrentes era tan grande que a menudo derribaba a los hombres y a veces los arrastraba. Bolívar cruzaba estos torrentes repetidamente, llevando a la grupa soldados débiles o enfermos o mujeres que acompañaban a sus maridos. En el paso de los Andes, los animales solo encontraban de alimento musgo y líquenes con muchos pasos de tarabitas. El cansancio y el frío, añadidos al estado de debilidad en que se encontraban los soldados, faltos de suficiente alimento, empezaron a dar resultados. Era casi imposible impedir que se tumbasen a causa del excesivo sopor que experimentaban. Hamilton Potter también mencionaba la temerariedad con que los soldados franqueaban los obstáculos. Muchas mulas fueron devoradas. Para vadear los ríos, los soldados ayudaban de fuertes lazos hechos de cuero curtido, pero no encontraron medio alguno para impedir la pérdida de sus fusiles y pertrechos. Con gran sufrimiento nuestros soldados, cuyos pies sufrían maltrato horrible al andar descalzos bajo la lluvia y sobre rocas y guijarros. El soldado patriota era un soldado con altruismo y con convicción hacia sus superiores y hacia su patria, pero la participación en la guerra de independencia lo ponía en riesgo de morir en el intento por la victoria. Muchos de ellos no lograron llegar a participar en las primeras batallas, tal como lo describió Hamilton Potter. El páramo dejó 40 soldados, yacían muertos a la orilla del camino, y tuve la tristeza de ver expirar a algunos de estos moribundos a mi lado sin poderles prestarle auxilio. En tan angustiosa situación hice todo esfuerzo para quitarle los fusiles, pero resultó baldío, pues se aferraban ferozmente a ellos hasta morir. Los pobres soldados les tocó acometer el paso del helado páramo de Pisba, ayunos y semidesnudos. Los soldados recogían hojas de fralejón para hacerse una yacija. Otro soldado desconocido es el soldado de la Legión Británica. Estos valientes extranjeros siempre se caracterizaron por su conducta heroica, su desempeño militar, estoicos ante las privaciones, optimistas ante las adversidades, disciplinados, obedientes y comprometidos con la causa emancipadora. Simón Bolívar no escatimó con elogios hacia ellos y siempre los usaba en los momentos más difíciles y decisivos de las batallas de nuestra campaña libertadora. Muchos eran veteranos de Waterloo, donde en 1815 demostraron su excelencia en el campo de batalla venciendo a Napoleón. Estos héroes, como los llamaría George John Tay, errantes, se embarcaron en una aventura más allá del Atlántico motivados por un ideal: liberar a los neogranadinos y venezolanos del yugo español.
Pero también existió una incidencia directa valiosa a las mujeres en el proceso independentista. Por un lado, algunas mujeres de familias acaudaladas participaron de forma clandestina en debates, organizaban reuniones y hacían labores de inteligencia en el marco del floreciente movimiento ilustrado del criollismo neogranadino. Por el otro lado, algunas de ellas, incluso no solo orígenes netamente populares, se dispusieron a participar de forma activa en los campos de batalla en los cuales se combatió por la libertad. Estas mujeres acompañaban a los soldados del ejército patriota en labores como servir de espías, tejer, sanar y cuidar a los heridos, alimentar a los soldados, reclutar nuevas tropas, limpiar las armas, preparar y organizar municiones, entre otras. Usualmente eran familiares o amantes de los soldados, aunque varias de ellas se enlistaron en el ejército patriota sin tener necesariamente ningún grado de parentesco con algún soldado. Las Juanas se entienden como las mujeres que de forma indistinta de origen social prestaron servicios valiosos a las causas de independencia en el país, ya sea de forma directa en la guerra, como proporcionando espacios de debate a favor de la libertad. El compromiso de las Juanas con la causa independentista fue plasmado también en las memorias del general Oleari, quien de forma alegórica hace referencia a una de ellas, la cual dio a luz en los campamentos del Ejército Libertador en los Andes, continuando el camino que seguía el ejército, el cual presentaba un contexto geográfico y climático. En la batalla de Boyacá, 13 fueron los patriotas fallecidos y 53 los heridos. Pero el valor y el arrojo del soldado patriota se puede imaginar en el parte de victoria del general Sublet. Todo el ejército enemigo quedó en nuestro poder. Fue prisionero del general Barreiro, comandante general del ejército de Nueva Granada, a quien tomó en el campo de batalla el soldado del primero de rifles, Pedro Martínez. Fue prisionero su segundo, el coronel Jiménez. Casi todos los comandantes y mayores de los cuerpos, multitud de subalternos y más de 1.600 soldados, todo su armamento, municiones, artillería, caballería, etc. Apenas se han salvado 50 hombres, entre ellos algunos jefes y oficiales de caballería que huyeron antes de decidirse la acción. A la luz de Jomini, la estrategia empleada por Simón Bolívar junto con la táctica desarrollada por los soldados pertenecientes a los batallones de infantería y caballería permitieron a los soldados patriotas vencer en las batallas de la campaña libertadora, incluyendo la Boyacá. Las maniobras desarrolladas permiten observar un soldado disciplinado a pesar de las penurias y vicisitudes vividas debido a las forzadas marchas a través de un terreno y un clima difícil. A la luz de las tesis de la filosofía de la historia de Walter Benjamin, esta serie de relatos, producto de diversos tipos de sufrimiento, permiten recoger una serie de experiencias de memoria que finalmente dilucidan la humanidad tras la guerra y tras milicia dentro del Ejército Libertador. En este sentido, vale la pena destacar que los múltiples caminos que han tenido la vida de muchos de estos hombres y mujeres han tenido un trasfondo entramado por una serie de experiencias enfocados a ejercer la vida militar y a lograr la libertad. Por ello, aunque muchos cronistas relatan estas vicisitudes del soldado patriota, este sufrimiento valió la pena, ya que contribuyeron a la libertad de su naciente República Colombia. Colombia y todos los países bolivarianos tienen una gran deuda histórica con estos héroes errantes. En esta sesión conmemorativa, nuestro deber es que la memoria de estos hombres y mujeres, de estos soldados desconocidos, sea celebrada, conocida y perpetuada en nuestra memoria, dando gracias por la sangre derramada en favor de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cardona, por esta magnífica presentación que nos hace comprender mejor al soldado desconocido, a ese soldado que se sacrificó en el Pantano de Gardas para llegar al Pantano de Gardas, Pantano de Vargas, y salir triunfante en la batalla de Boyacá. Y también para entender cómo la estrategia de Bolívar I, que es esa gran maniobra envolvente, si se quiere, que hizo que él se flanqueara a Morillo por su ala izquierda y de la cual no se repuso nunca, y que dio lugar a la victoria en Boyacá.